tolerancia cero, no quieren que el patrimonio personal de los cargos de confianza y cargos públicos sea público, es decir, no quieren decir cuál es su patrimonio, y porque tampoco quieren que en el momento que un político o cargo público sea condenado o sea presuntamente imputado por un delito, abandone el cargo. Por eso el Partido Socialista e Izquierda Unida no apoyan esta moción. Y la verdad es que me parece una incongruencia, porque es votar contra la transparencia, la claridad y ser opaco, ¿no? Las medidas son consecuencia de los principios. O sea, por ejemplo, se da el caso en uno de los principios que hablamos o habla la moción de tolerancia cero contra la corrupción. Pues bueno, luego una de las medidas es exactamente igual, tolerancia cero contra la corrupción. En fin, había una de las medidas que era, por ejemplo, que el ayuntamiento, el pleno municipal, expulsase a cualquier cargo público en el que hubiera un indicio de corrupción. Evidentemente nosotros estamos a favor de eso, pero es que el ayuntamiento, el pleno municipal no puede expulsarlo, tiene que ser un juez